Hola, hola, ¿cómo están ustedes, mis queridos hermanos, amigos? Bueno, aquí estamos en una situación muy complicada para el mundo, digamos que esto es complicado para todo el orbe, porque el conflicto que estamos viendo permanentemente, porque está acaparando todas las noticias, los noticieros, las informaciones, los periódicos, tanto nacionales como internacionales, todas las noticias hablan del conflicto de Israel. Vamos a hablar de un tema no tan relacionado directamente con el conflicto que están teniendo en este momento Israel con el mundo palestino, básicamente con el grupo terrorista Hamas. Vamos a hablar un tema muy interesante acerca de la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad indivisible y es la capital eterna de Dios. Vamos a hablar acerca de eso, pero vamos a esperar un ratito que algunos hermanos se vayan conectando en este día martes 10 de octubre. Quiero recordarles que mañana yo me voy a Guayaquil, voy a estar mañana en Guayaquil junto con mi pastor Giovanni Rodríguez. Viajamos desde Santiago a Lima, hacemos escala en la capital del Perú y de ahí nos vamos a Guayaquil. No es la capital de Ecuador, porque la capital es Quito, pero es una ciudad muy importante. Ahí vamos a estar compartiendo con un matrimonio, una familia que se puso bajo el amparo de nuestro ministerio, bajo la ley de nuestro ministerio. Y el día viernes, si Dios lo permite, nos vamos a Perú para estar en Lima y después viajando a Trujillo y ahí compartir con nuestro amado pastor Javier Cabero de nuestro ministerio evangelístico pentecostal. El fin se acerca tanto en la ciudad de Trujillo como en la ciudad de Chao. Bueno, quiero compartirles un pasaje bíblico, mis amados hermanos, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11. Comparta usted después este posteo con todos sus contactos. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo número 13. Dice, pero no romperé todo el reino, está hablando del tiempo de la monarquía, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Ese es el pasaje bíblico, por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Bueno, en cuanto al tema de la ciudad de Jerusalén, en este momento todos sabemos, porque nos hemos enterado, todo el mundo está atento, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en todas partes del mundo, aunque tenemos diferentes horarios, diferentes culturas y diferentes climas, pero todo el mundo está preocupado de lo que está aconteciendo con Israel. Y hasta hace poco tiempo atrás, el mundo árabe estaba haciendo una fuerte presión, especialmente la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, para que se haga una declaración oficial del Estado palestino. Brevemente quiero decir que el Estado palestino no existe. No hay tal cosa como el Estado palestino, porque los palestinos no tienen todavía territorio, y aunque ellos se hayan apoderado de la Franja de Gaza, eso entiendo todavía pertenece a territorio israelí. Ellos quieren dividir la ciudad de Jerusalén por el hecho de que recordemos que en la parte este de la ciudad de Jerusalén, específicamente en la colina de Moriah, está lo que se conoce como la mezquita de Omar o la cúpula de la roca, que es considerado para el mundo musulmán un lugar sagrado y el tercer templo o la mezquita más importante de todo el mundo musulmán. La primera mezquita en importancia está en la Meca, la segunda está en Mesina y la tercera está ahí en Jerusalén. Por lo tanto, los árabes sienten que ese como que es territorio de ellos, pero en realidad yo tuve la oportunidad de estar en diciembre del 2017 en la Tierra Santa junto con mi esposa y estuvimos precisamente en el Muro de los Lamentos y al otro día no viajamos, sino que subimos, porque está ahí mismo, a pocos metros, subimos juntamente a lo que se conoce como la emplanada, o sea, un lugar llano del templo, donde construyó Salomón el templo, que es el primer templo, el templo majestuoso, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que fue destruido posteriormente por el imperio caldeo, y después de 70 años de estar cautivos, los judíos regresaron. Esa narración del regreso, del exilio, del cautiverio, lo habla en detalle los libros de Esdras y Nehemías. Los judíos reconstruyen el templo, llamado el templo de Zorobabel, que no tenía la misma majestuosidad del primer templo, y después la historia concluye con que llegaron los romanos, tomaron el mundo antiguo, anexaron Judea, la convirtieron en una provincia. Estamos hablando más o menos que los romanos comenzaron a gobernar el mundo antiguo en el año 146 a.C., y el rey Herodes, ese templo de Zorobabel lo hermosea, lo reconstruye, lo arregla, lo hace un poco más suntuoso, y es el templo que estaba en pie en los días de Jesucristo. La historia usted la conoce si ha estudiado de la Biblia, va a la escuela dominical y es un cristiano lector de la Escritura, que lamentablemente los judíos rechazaron al Mesías, y en el año 70 ellos perdieron la ciudad de Jerusalén, ¿ya? Ahora, ¿qué es la ciudad de Jerusalén? En este momento los palestinos quieren dividir Jerusalén en dos partes. Una que sea
la parte para capital para ellos y la otra parte capital para Israel. Ahora, como alguien dijo, es muy fácil dividir la tierra ajena. Es muy fácil dividir tu casa, o sea, es muy fácil dividir la casa del vecino, pero no tu casa. Ahora, ¿qué es Jerusalén para los israelitas? Y esto quiero compartirlo con todos nuestros hermanos que siguen nuestros posteos, porque creemos infinitamente y profundamente que Israel es el pueblo de Dios. Estamos orando mucho por la paz de Jerusalén. Para los israelitas, la ciudad de Jerusalén era y es la ciudad centro de su fe, centro de la vida religiosa de toda la nación. Y recordemos entonces todo esto de que Jerusalén fue destruida, ¿no es cierto? Cuando Jesús aparece en el Nuevo Testamento, la ciudad seguía siendo el centro mismo de la fe judía y la confirmación del pacto. Lamentablemente, tal como el Señor Jesucristo le profetiza al pueblo judío, fue esta ciudad destruida. De hecho, Jesucristo habla, ¿no es cierto?, de que la ciudad sería destruida. La ciudad posteriormente, específicamente en el año 70 de la era actual, fue invadida por Tito, el emperador Tito, años 70, y por más de 1897 años, esta ciudad estuvo en manos gentiles. Mire, y lo curioso es que la ciudad de Jerusalén y la Tierra Santa, cada vez que la administraban los gentiles, la tierra se secaba y se convertía en una especie de desierto. Esta tierra fue olvidada y abandonada por cientos de años. Y fue en el año 1967, cuando ya los judíos habían sido reconocidos como Estado libre y soberano, desde el 14 de mayo del año 48, pero fue en el año 67 que ocurrió una guerra. Yo había estado hablando en estos días en nuestro programa de radio de la guerra de los 6 días, porque yo considero, y esto también lo consideran muchos de las personas que saben mucho más de este tema que yo, que son los grandes escatólogos de la historia cristiana, de que la guerra de los 6 días fue una guerra muy peculiar. Y de hecho el hermano Gigi Ávila hablaba mucho en sus predicaciones constantemente, cuando hablaba de profecías bíblicas, acerca del valor y la trascendencia que tenía la guerra de los 6 días, o que tiene en la historia, la guerra de los 6 días, en junio del año 1967, guerra que comenzó el mundo árabe y que ganó Israel de una forma impresionante, porque fue un verdadero milagro. Y en esa acción casi final de la guerra, los judíos o los soldados judíos recuperaron la parte este de la vieja ciudad. Es ahí donde está también el templo, de que yo le hablaba, que está la mezquita de Omar, está la cúpula de la roca, como también se llama, lo que se conoce como el sector físico, lo que era también la era de Ornán Jebuseo, que fue comprada por el rey David. Eso fue comprado por los judíos y todavía pertenece a los judíos, y aunque está administrada por el mundo árabe, ese territorio es territorio israelí, ¿ya? Bueno, ahí se cumple, dicen mucho, la mayoría concuerda que ahí hay una profecía de Lucas 21-24, que se cumpliría precisamente cuando los judíos en el año 67, a finales de esa guerra, lograron reconquistar esa parte de la ciudad, lo que algunos llaman la reconquista de Jerusalén, y anexarla como la ciudad más importante de la religión judía, porque dice que la Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles fuese cumplido. Y muchos concuerdan que ahí ocurrió esa profecía de Lucas 21-24 en la guerra de los 6 días. Ahora, cuando los judíos ya retoman Jerusalén, en la década del 80 hubo una proclamación que produjo una reacción, pero digamos visceral, de condena absoluta de parte del mundo árabe, porque en la década del 80 Israel proclamó a Jerusalén como la capital eterna de Dios. Y fíjese que cuando nosotros estábamos ahí con mi esposa el miércoles 6 de diciembre, justamente nosotros ya habíamos llegado a Israel junto en esos días, el polémico presidente americano Donald Trump, se recuerda que viajó a Israel, bueno, la proclamó como la capital eterna de Israel y prometió el cambiar la sede americana a esa ciudad. Hoy recordemos que la embajada de Estados Unidos se encuentra en la capital política de Israel, que es Tel Aviv. Hasta hoy es la ciudad amada. De toda la ciudad de Israel, Belén, ¿no es cierto?, Tel Aviv, todas las ciudades, la ciudad más importante para todo judío, que es una ciudad que está en altura, es la ciudad amada, la principal ciudad de los judíos, la ciudad histórica, el centro incluso de atención del conflicto árabe-israelí. Y de hecho, hermanos queridos, si nosotros hablamos un poco acerca de lo que va a ocurrir en el futuro, esta ciudad tendrá un papel preponderante y único durante los terribles días del periodo futuro de la gran tribulación. Mateo capítulo 24, versículo 21. El mismo anticristo se cree que hará un viaje precisamente a Tierra Santa, a la ciudad de Jerusalén, en esos días, y entrará en el templo. Ahora,
Muchos dirán, pastor, pero el templo no está en pie. Exacto, es verdad, el templo en este momento los judíos no lo tienen en pie. Ellos aseguran, los judíos ortodoxos, los arquitectos judíos, que si en este momento se dieran las condiciones para que se levante el templo de los judíos, que estaría ahí mismo donde está la mezquita de Omar, o a pocos metros, lo cual obviamente en este momento el mundo árabe no permitiría, si se puede levantar el templo, ellos en 6 meses máximo, levantarían el templo. Es decir, lo que se entiende es que estamos muy cerca a eso y que los días de la gran tribulación el templo tiene que estar en pie, lo que se conoce como el tercer templo, porque es ahí donde va a cometer el anticristo lo que se llama la abominación desoladora. No sé si me está siguiendo en la idea, por favor, ya, para que pueda entenderlo. Entonces, esto es un caso, hermano, muy importante porque en la ciudad de Jerusalén es la ciudad más importante para el pueblo de Israel, ¿ya? Estamos en esta parte, ¿ya? Por lo tanto, es una de las ciudades no solamente más importantes, es la más importante, es la más antigua quizás del mundo, habitada por los jebuseos antes de la llegada de las tribus hebreas a Canaán, a principios del siglo VIII a.C., y según la tradición, fue la antigua capital del reino de Israel y del reino de Judá, pero así también lo dice la Biblia, lo considera claro la Biblia. Siglos más tarde del reino franco de Jerusalén. Es considerada una ciudad sagrada por 3 de las mayores religiones monoteístas del mundo. Por el judaísmo, por el cristianismo y por el islam. La ciudad vieja de Jerusalén fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1981, en la misma década donde los propios judíos la proclamaron como la ciudad eterna de Dios y la capital eterna de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es también conocida entonces como la ciudad del templo, en la colina de Moriah, como le digo. Salomón, el hijo del rey David, cuando comenzaba la monarquía hebrea, recordemos que los primeros 3 reyes de Israel estuvieron bajo, ¿no es cierto?, una unidad muy especial, Saúl, David y Salomón, y después se dividió el reino, pero con Salomón, el hijo de David, se construyó el majestuoso templo de Jehová, que como le decía, fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Me gustaría que si usted lee la Biblia y la estudia, pudiera anotarse que está tomando apuntes. Primera de Reyes, capítulo 5, capítulo 8, y Segunda de Crónicas, capítulo 36, versos 17, 18 y 19. Es también en la ciudad de Jerusalén el lugar donde Dios reveló su palabra. Es el lugar donde estableció el templo. Es el lugar donde se confirmó el pacto y se manifestó con gloria y poder a su pueblo. Por eso cuando los israelitas oraban, se les enseñaba a que oraran en dirección a Jerusalén. Por eso se le llamó también la ciudad de justicia. La ciudad de Dios se le conoce como la ciudad fiel, se le conoce como la ciudad de David, se le conoce como la ciudad del gran rey. Bendito sea el Señor. Se le conoce como la ciudad de Jehová y la ciudad santa. El lugar donde incluso la Biblia dice que Dios pondría y colocaría su nombre. Deuteronomio, capítulo 12, versículo 5, y Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 13. Para los israelitas, entonces, esa será la ciudad centro de su fe. Es la ciudad más importante, ¿ya? Esta ciudad, entonces, hermanos, tendrá un papel preponderante durante los terribles días del periodo futuro de la gran tribulación, porque ahí, le vuelvo a repetir, en la ciudad de Jerusalén se va a levantar el templo, ahí donde el anticristo, que hace ese viaje a Jerusalén, se mete al templo que estaría en pie en esos días y cometería lo que se conoce como la abominación desoladora que mencionó Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo número 15. Al final de esos días, los ejércitos del anticristo invadirían la ciudad, porque esta es una ciudad, yo la conocí, no es una ciudad hermosa, no es que sea una ciudad fea, pero no es una ciudad extraordinariamente hermosa como dicen que es París, que puede ser Nueva York, o ciudades del mundo que son muy turísticas. De hecho, Jerusalén no tiene esa hermosura, tiene otro tipo de belleza, de atractivo, que hace que la gente desee estar en Jerusalén y que es apetecida por incluso la Iglesia Católica. De hecho, en algún momento el Papa pensó cambiar, ahí vamos a colocar esto, para que se pueda escuchar más clarito. Me imagino que se puede escuchar más claro de esta manera. Que ahí sí. De hecho, el Papa en un momento pensó cambiar el Vaticano, la sede de la Iglesia Católica que está en Roma, trasladarla a Jerusalén. Por lo tanto, es la ciudad de Israel. Nadie puede cambiar eso, y le quiero asegurar algo. No pueden los judíos aceptar dividir, porque es indivisible la ciudad de Jerusalén, para quedar bien con el mundo palestino
y poder provocar una especie como de ansiada paz, logrando que la ciudad sea dividida en dos partes y que sea dividida en dos capitales. Una capital que sería para el hipotético Estado palestino, que no existe ese Estado, y obviamente la capital, ¿no es cierto?, religiosa de Israel. En este momento, de hecho, no es la capital política de Israel. La capital política de Israel es la ciudad de Tel Aviv. Los vuelos internacionales cuando llegan a Israel no llegan a Jerusalén, llegan a Tel Aviv. Ahí está el aeropuerto internacional David Ben Gurión. Ahí es donde se llega y después uno en estos viajes que se hacen, porque Israel es un país pequeño, entiendo que tiene unos 22.000 kilómetros cuadrados, por lo tanto las distancias son todas cortas, y usted cuando llega a Jerusalén nota y percibe que la ciudad está en altura. Por eso dicen las alabanzas, subiremos a Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el anticristo pondrá sus ojos en esta ciudad. El anticristo viajará a la ciudad de Jerusalén. El anticristo se meterá en el templo de los judíos que estará en pie para esos días y cometerá la abominación desoladora. Este acto no es que el anticristo vaya para adorar al Dios de los judíos, como lo hizo Donald Trump, que se colocó una kipá, que fue al muro de los lamentos, que se sacó una fotografía, no sé si en verdad estaba orando, que reconoció la ciudad como la capital eterna de Dios, que reconoció, ¿no es cierto?, al Dios de Israel, que es el mismo Dios de Estados Unidos, o era el Dios de los Estados Unidos, el Dios único, Jehová, Yahvé, Adonai, Elohim, ¿no es cierto?, el Dios todopoderoso, el Shaddai, como le llaman los judíos hasta el día de hoy, el Hashem, el nombre o el innombrable. Bendito sea el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero el anticristo no va a reconocer a ese Dios. Cuando el anticristo viaje a Jerusalén lo hará con un propósito diabólico, y cuando logra entrar al lugar santo, que es un lugar donde no pueden entrar los gentiles, él se sentará en el templo de Dios y ahí desde ese lugar, centro de toda la cultura religiosa en el mundo, pedirá y exigirá la adoración de todo el mundo. Eso lo dice la segunda carta del apóstol Pablo, a ver si lo podemos encontrar. Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, ahí especifica el apóstol Pablo y habla de lo que Jesucristo menciona como la abominación desoladora en Mateo capítulo 24, versículo 15. Dice en el versículo número 3, nadie, de segunda de Tesalonicenses 2, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Dice tanto, o sea, a tal nivel, que se sienta o se sentará en el templo de Dios como Dios, no para adorar a Dios, sino que para hacerse pasar por Dios. Eso es lo que dice la Escritura, gloria al nombre del Señor. Hemos dicho infinidad de veces, ¿qué provocará esta acción del anticristo desde Jerusalén, la capital eterna de Dios? Bueno, que indudablemente los judíos no acepten esto y entonces el anticristo comenzará una persecución feroz contra los judíos. Ahora, fíjese la contradicción, mis queridos hermanos y amigos, porque sé que hay personas que no son de nuestra fe que también siguen nuestros posteos. Fíjese la contradicción, fíjese lo absurdo. Si el mundo árabe dice que Jerusalén es una ciudad sagrada y que debería ser la capital del hipotético Estado palestino, representante, ¿no es cierto?, de la religión musulmana en el mundo, ¿por qué razón el Corán, que se supone es el libro sagrado de los musulmanes, el Corán es el libro de los libros para los musulmanes, no aparece una sola vez mencionada la palabra Jerusalén? Si usted estudia el Corán, libro sagrado del mundo árabe, del mundo musulmán, ¿no es cierto?, como algunos le llaman en forma despectiva, que no les gusta que lo llamen así, los maometanos, el Corán no menciona una sola vez la palabra Jerusalén. Y sin embargo la Biblia solamente en el Antiguo Testamento menciona Jerusalén más de 669 veces. O sea, la ciudad que más se menciona en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es Jerusalén. Y solamente en el Antiguo Testamento se menciona 669 veces. Bendito sea el Señor. Ahora, esta ciudad saldrá victoriosa porque recuerde que el anticristo atacará con fuerza a Israel y tratará de destruir a Israel y obviamente la ciudad santa y quedarse con esa ciudad. Pero ella saldrá victoriosa por la poderosa mano de Jehová frente a las satánicas pretensiones del anticristo y su gobierno, que querrán destruirla y hacerla desaparecer totalmente del mapa mundial. Para usted, que estudia las Escrituras, que marca la Biblia, que toma apuntes,
Anote Zacarías capítulo 14, versículos 13 al 9. Zacarías capítulo 14, versículos 13 al 9. Por favor, anote Apocalipsis, que es muy extraordinario ese pasaje, Apocalipsis 19, versículos 11 al 21. Esta es la ciudad que se convertirá posteriormente en la ciudad más importante del milenio. Lo decía hoy día también yo en nuestro programa de radio, el programa radial La Biblia dice, el milenio, que es la época donde reinará el Señor Jesucristo. ¿Cuál será la ciudad capital del milenio? ¿Dónde establecerá la capital del milenio el Mesías? No será, hermano, en Europa Occidental ni en América del Norte. Va a ser en Tierra Santa y específicamente en la ciudad de Jerusalén, de donde estará reinando el rey del mundo, que será Jesucristo. Porque recordemos algo muy importante. La Biblia habla de la ciudad del gran rey y muchos judíos piensan que se refiere a David. Pero en realidad ese nombre no es David. Cuando se habla de la ciudad del gran rey, se está refiriendo al Rey de Reyes, aleluya, y al Señor de Señores, que es Jesucristo de Nazaret. Eso lo explica con claridad meridiana Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 21. Y en el milenio, según Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 10, reinará Jesucristo desde Jerusalén. Esta ciudad que se encuentra bajo las colinas de Judea, sin ser la más grande, sin ser la más linda del mundo, es la ciudad más apetecida, es considerada la ciudad más importante, conquistada por los cananeos, por los babilonios, por los persas, bajo el control de los griegos en algún momento, por los romanos, los bizantinos, los árabes, los cruzados, los mamelucos y los turcos. Pero nunca ha estado mejor que bajo sus legítimos dueños, aleluya, los judíos. Es el centro religioso y espiritual para los judíos. Es el centro religioso y espiritual para los cristianos y aún para los musulmanes a través de la mezquita de Omar o la cúpula de la roca. La ciudad de las 8 puertas y de los 4 barrios. La ciudad del monte del templo, donde hoy está edificada la gran mezquita de Omar. Le repito que es la tercera más importante del mundo árabe. Y la mezquita de Al-Aqsa o Al-Qas. Jerusalén es la ciudad escogida por Dios. Esta ciudad, hermano, dejará de existir y ser importante solo al final de la historia. ¿Por qué? Porque Dios nos entregará a los cristianos una nueva Jerusalén, los cielos nuevos y la tierra nueva que ha prometido, según dice la Escritura en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 12 y 13, y como nos relata de una forma tan extraordinaria Apocalipsis capítulo 20, verso 11, pero todo el capítulo 21 de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan menciona las características, incluso las medidas que tendrá la nueva Jerusalén, que es una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice que esa ciudad tiene puertas de perlas, dice que esa ciudad tiene cimientos de oro, en esos cimientos de oro que son 12 están los nombres de los 12 apóstoles, dice que ahí no hay lumbrera, no hay luz, no hay energía eléctrica porque Jesucristo, el Cordero, es su lumbrera, dice que será con calles de oro, que habrá mar de vidrio, que será tan alta, ancha, ¿no es cierto?, y larga, igual, es como cuadrada completamente, y los entendidos en estos temas dicen que las medidas serían como de aquí a la ciudad de Arica, desde Santiago, la capital de Chile, hasta la ciudad de Arica, que es la ciudad más al norte de Chile. Bendito sea el Señor. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Esa es la llegada de la nueva Jerusalén, la ciudad, como dice Hebreos 11:10, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Le doy una noticia. Jerusalén nunca será dividida porque los judíos la consideran la ciudad más importante para ellos. Porque es la ciudad del gran rey, llamada y conocida también como la ciudad de los profetas. Y es la ciudad del templo, donde se levantará el tercer templo en la mezquita de Omar en la parte este de la ciudad. Es la ciudad capital eterna de Dios. Por lo tanto, es una ciudad que no está a la venta. Y sé que es la ciudad más apetecida del mundo. Dicen los entendidos en estos temas que la historia del mundo comienza en Medio Oriente y terminará en Medio Oriente. Que la historia del mundo comienza en Jerusalén, aleluya, y terminará en Jerusalén. Que Dios nos bendiga. Espero que este tema le haya bendecido. Jerusalén es la ciudad indivisible. No pueden los palestinos pretender algo tan, valga la redundancia, pretencioso, porque los judíos jamás cederán y Dios nunca permitirá que Israel renuncie a su ciudad. Los judíos la han perdido muchas veces, para que en esta oportunidad la vuelvan a perder. Yo sé que en este momento, hermano, ya terminando este posteo y este análisis de la ciudad de Jerusalén, está muy complicada la situación. Sabemos que el día domingo, recién pasado,
precisamente los terroristas de Hamas comenzaron a atacar a la ciudad de Jerusalén. Y mire qué contradictorio, qué extraño, qué raro. Parece como algo, ¿no es cierto?, bastante irrisorio, por así decirlo. Jerusalén se lee Jeru Shalom. Jeru Shalom significa ciudad de paz. Y lo que menos ha tenido esa ciudad ha sido paz. ¿Sabe por qué? Lisa y llanamente porque los judíos tienen que arrepentirse y tienen que convertirse a Jesucristo, el príncipe de la paz. Porque no hay paz para los impíos y el que no tiene a Jesucristo no puede tener el príncipe de la paz o no puede tener la paz. Como Jesucristo fue rechazado por los judíos no han podido tener paz. Pero ese Mesías que rechazaron los judíos regresará con poder y gran gloria en la segunda venida al final de la gran tribulación para salvar a Israel del exterminio en la guerra del Magedón y para convertir esta ciudad en la capital eterna de Dios y en la capital del milenio o del reino justo del Mesías en el periodo que teológicamente se conoce como la teocracia. Sigan nuestros posteos, sobre todo ahora que estamos en este momento tan candente, tan complejo. El conflicto judío-palestino es de alta complejidad y de hecho se cree que el único hombre que podrá solucionar, entre comillas, este conflicto será el anticristo cuando gobierne en los días de la gran tribulación, que firmará un pacto o logrará que los judíos firmen un pacto con los palestinos y habrá una aparente paz. Porque esto es lo que dicen todos los que entienden de estos temas, que el gran conflicto judío-palestino es el conflicto que provoca los más grandes conflictos, valga la redundancia, del mundo, y que habiendo paz en Medio Oriente, habrá paz en el mundo. Pero entendemos esto. En Medio Oriente los judíos no creen en Jesucristo. Y en Medio Oriente los islámicos creen en Mahoma, no en Jesucristo. Si no reconocen a Jesús como el Mesías, o sea, como el príncipe de la paz, no podrán tener paz. Gloria a Dios por la paz que ha puesto Jesucristo en nuestro corazón. En Romanos capítulo 5, verso 1, el apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Comparte este posteo con todos sus contactos. Estamos en días difíciles. Mañana viajamos a Guayaquil. Si tenemos un buen internet, ahí vamos a estar haciendo posteos y hablando y monitoreando un poco de la situación bastante difícil que está viviendo Israel, lo que está ocurriendo, la cantidad de bajas. Creo que ya hay más de 300.000 reservistas que se están llamando para unirse al ejército de Israel. Entiendo que Estados Unidos ya entró en esta batalla y algunas naciones árabes están diciendo que de entrar a Estados Unidos ellos también entrarían a apoyar a los palestinos. La cosa está muy complicada. Salmo 122, verso 6. Orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Maranata, Cristo viene.